está bueno, ya lo tienen por ahí, ¿verdad? Segunda de Crónicas 3 del 1 al 17. Vamos a ver este pasaje no sé cuánto tiempo, entonces déjenlo ahí marcado, porque vamos a ver varios aspectos que tienen que ver de este pasaje con nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Nuestra vida cristiana. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que nosotros vemos o que la gente pone al frente de nosotros para hacernos pensar en Dios. El otro día estaba viendo mi suegra trajo unas fotografías, fue a Roma y anduvo ahí por el Vaticano, ¿verdad? Y ella traía unas fotografías de adentro del Vaticano donde ella anduvo y se ven un montón de cosas ahí puestas, ¿verdad? Y cuadros, escenas de la pasión de Cristo, el templo como tal, este techo que pintó un pintor muy famoso, Da Vinci, por supuesto, Da Vinci, sí, compa nuestro. Da Vinci pintó, muy bonito todo. Miguel Ángel, ¿por qué llaman Da Vinci? Ok, edita eso. Ok, entonces, Miguel Ángel, ok, Miguel Ángel, y todo esto, ¿por qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál era la idea que tenían ellos al hacer esto? ¿Por qué nosotros entramos a iglesias donde vemos una cruz de Cristo? ¿Por qué nosotros entramos a lugares donde hay imágenes o cosas que nos hacen pensar y reflexionar en Dios o en la religión o en el evangelio, en la salvación? Hay imágenes, ahora es muy popular en Facebook estar subiendo fotitos ahí con bonitas frases, ¿verdad? Algunas ni siquiera son cristianas, pero son bonitas frases y parecen cristianas y muy espirituales. ¿Cuál es la idea? La gente cuando lo lee dice, ah, sí, entonces empiezan a pensar y a reflexionar en su vida, y algunos hasta reflexionarán en Dios y otros reflexionarán en la religión. Porque nosotros cuando venimos al culto hablamos sobre Cristo y tenemos cantos que nos ponen a pensar y a reflexionar sobre quién es Dios para nosotros, sobre quién es Cristo en nuestras vidas? Y hay un montón de cosas que andan a nuestro alrededor que nos invitan a tener esa mente, a tener eso en mente, esa reflexión, esa idea ahí. Resulta que quiero que veamos eso desde la perspectiva del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, lo único que había escrito en libros después de Moisés era el Pentateuco. Entonces la gente lo que tenía para reflexionar en Dios como Biblia, si lo queremos llamar así, era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nada más. Entonces Dios se valía de otros medios para invitar a la gente a reflexionar en Él mismo. Dios se valía de otras cosas alrededor para invitar a la gente a conocerle, traer a la gente a entender quién era Dios. Y una de esas cosas, que es la más significativa en el Antiguo Testamento, es el templo. El templo tiene una razón de ser. Dios no pidió o Dios no permitió que se construyera un templo en su nombre solamente porque sí. Había una razón por la que ese templo era construido. Y ese templo tenía un montón de características y cosas que debían hacer reflexionar a la gente sobre Dios. No sobre las personas, no sobre ellos mismos, sino sobre Dios. Y entonces hoy vamos a empezar a hablar, y vamos a empezar porque no sé cuánto tiempo nos va a tomar, porque hay muchas cosas en el templo que nos deben invitar a reflexionar. Vamos a ver esto en 3 secciones. Vamos a hablar sobre el templo santo de Dios, eso es de lo que vamos a hablar. El templo santo de Dios, pero vamos a ver el templo santo de Dios desde 3 perspectivas. La primera es, ¿qué nos dice ese templo sobre Dios mismo? Entonces vamos a utilizar el templo de Dios, vamos a utilizar el pasaje de Segundo de Crónicas para conocer a Dios un poco más. Después de eso, cuando lo terminemos de esa parte, vamos a entrar en una segunda parte y vamos a ver qué nos dice el templo de Dios sobre Jesucristo. Vamos a hablar un poco sobre qué relación tiene un templo que fue construido miles de años antes, cientos de años antes de Jesucristo, qué relación tiene con Jesucristo. Y después de eso, cuando terminemos de pensar un poco sobre eso, vamos a llegar a una tercera parte que es qué relación tiene ese templo con el creyente. Porque si ustedes lo recuerdan bien, Jesucristo dijo que Él era el templo.
Y si ustedes lo recuerdan bien, el apóstol dijo que nosotros éramos templo. Y ellos tenían en mente este templo. Ellos no tenían en mente otra cosa. Como buenos judíos, tanto Jesucristo como el apóstol tenían en mente este templo. Entonces, ¿por qué pensar en este templo se relaciona con el creyente? ¿Qué relación tiene con el creyente? ¿Qué relación tiene con Cristo? Pero primero vamos a iniciar con lo primero que el autor de Crónicas quería mencionarnos sobre Dios. Entonces vamos a empezar por ahí. Entonces dice, no lo vamos a leer todo, vamos a ir despedazando parte por parte del versículo. Bueno, vamos entonces a ver sobre Dios. ¿Qué relación tiene este templo santo de Dios? ¿Qué nos dice de Dios mismo? Primero, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová. Primero que todo, era un edificio como todos los demás. Eso es muy importante. ¿Por qué? No era un edificio que en sí, como tal, hubiera descendido del cielo. No era un edificio que tuviera ningún poder mágico. No era un edificio que estuviera hecho de una forma mística. Fue un edificio construido. Las mismas piedras que se usaron para el edificio del templo pudieron haber sido usadas para construir la casa de alguien más. Eran piedras, era madera, era suelo, techo. En sí, el edificio como tal tuvo que ser construido por alguien. Era algo material, era algo que estaba ahí presente. Pero lo que lo hacía diferente a los demás edificios, ¿qué era? El propósito. ¿Cuál era el propósito de este edificio? Ser la casa de Dios. Eso es lo que hacía una diferencia entre este edificio y todos los demás. Además de todas las características que vamos a ver después. Pero como edificio, como construcción, había algo diferente. Este edificio había sido construido con el propósito de ser casa de Jehová. Y viene la pregunta, ¿Jehová necesita una casa? ¿Acaso necesita Jehová que nosotros construyamos un lugar donde Él pueda estar? Donde Él tenga su cama, Él tenga su baño, Él tenga su comida, donde pueda preparar su comida, etc. Esa idea de casa era diferente. No era porque Dios necesitaba. Y el mismo Salomón, cuando inaugura la casa, cuando Salomón hace la oración para dedicar esta casa para Jehová, él dice que no podemos edificarla para Jehová. Él mismo dice, los cielos son tu trono, el mundo son el estrado de tus pies. O sea, esto que estamos construyendo no llega a alcanzar para que tú vivas, para que Dios viva. Entonces, y permítame darle vuelta aquí un poco al asunto, ¿cuál era el propósito? Real. Sí era una casa para Jehová, pero casa, Dios no ocupaba un lugar donde vivir. Entonces, ¿qué es una casa? Vamos a hablar de eso. Yo siempre le doy vuelta a muchas cosas. Entonces, ahora vamos a ver qué es una casa. Una casa es donde yo llego a visitar a alguien. Una casa es donde yo comparto con mi familia. Una casa es donde yo resguardo mi hogar, donde yo estoy con mis seres queridos. Una casa es un lugar donde tenemos comunión. Realmente la casa no era para Jehová. Ese templo era un punto de encuentro donde el pueblo de Dios llegaba a tener comunión con Dios. Era un lugar donde la familia de Dios llegaba a compartir con Dios. Era un lugar donde la gente podía llegar a hablar con Dios. Era un punto de encuentro. Dios no necesitaba ese templo. Ese templo lo necesitaba la gente alrededor. Ese templo lo necesitaba el pueblo de Israel. Ese templo lo necesitaban los hijos de Dios. Ellos eran los que necesitaban este templo. Necesitaban un lugar donde ir a encontrarse con Dios. Un lugar donde ir a adorar a Dios. Un lugar donde ir a conversar con Dios. Un lugar donde cantarle a Dios. Un lugar donde estar cerca de Dios. ¿Y por qué fue construido?
Porque nosotros podríamos decir, ay no, pero es que Dios está en todo lugar, ¿no? O sea, usted puede hablar con Dios en todo lugar, usted puede orar a Dios en todo lugar. Bueno, estamos hablando de una época donde cada Dios tenía su templo. O sea, donde todos los dioses habidos y por haber, todos los dioses que los hombres se habían inventado y los pueblos alrededor habían inventado, cada uno de ese Dios tenía su templo. Entonces era parte del concepto del pueblo de la época, un lugar donde ir a encontrarse con Dios. Ellos no tenían conceptos de omnisciencia y omnipresencia y esas cosas. Era una cultura tradicional, una cultura que no había desarrollado esos conceptos, por así decirlo. Entonces ellos, al ver el templo, eso los hacía pensar en Dios. Ver ese templo los hacía tener el anhelo de acercarse a Dios. Y sabían que al entrar a ese templo estaban entrando a una comunión, a una relación con Dios. Y ahora, ¿dónde fue construida esa casa de Jehová? Eso es muy importante. ¿Dónde dice que fue construida? En Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? La ciudad de los reyes. El templo de Jehová estaba construido en la ciudad de los reyes. ¿Por qué? Porque los reyes no debían olvidar que ellos eran príncipes, que el rey era Dios. Aún el rey mismo debía descender de su palacio y ir a adorar a ese templo, a Dios, y reconocer que su reino estaba sujeto a ese rey, a ese Dios al que había que ir a adorar al templo. Y como segundo aspecto, era porque ahí iba a gobernar, por así decirlo, de ahí iba a nacer o iba a fluir este rey prometido de Dios. Entonces, ¿dónde tenía que estar? En la ciudad de los reyes, porque Dios es rey. Entonces, solamente en este inicio ya estamos viendo varias cosas importantes referente a este templo. Y en la tercera parte de este versículo dice que en Jerusalén, en el monte Moriah, porque en un monte, no sé si ustedes recuerdan que hay un pasaje de uno de los salmistas que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice que el socorro viene de los montes, porque es donde se construían los altares para los ídolos y todo era en el monte. ¿Por qué en el monte? Porque estaba cerca del cielo. Entonces la gente tenía la idea de que salía de su casa y empezaba a caminar y empezaba a subir hacia el monte, empezaba a escalar el monte y se estaba acercando a la presencia de Dios. Entonces ese subir les daba la conciencia de que yo estoy abajo y Dios está más arriba de mí. Y necesito subir al monte para acercarme a ese Dios que está lejos de mí, que está sobre mí, que está por arriba de mi vida. Esta construcción de este templo buscaba darle conciencia a la gente de que ellos eran los que necesitaban esa relación con Dios, de que ellos eran los que debían acercarse a esa casa de Dios, debían subir a ese Dios, debían buscar a ese Dios. Y ahora, otra cosa importante, vamos a mover eso aquí porque sentí que me caí. Otra cosa importante es que dice el versículo 1 al final, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornan Jebuseo, Dice que el templo de Dios había sido construido según como Dios se lo había mostrado a David. O sea, el templo que Dios pidió que le construyeran no era el templo que a la gente le diera la gana hacerle. Dios dijo cómo quería su templo. Yo digo, ok, me van a construir un templo, bien, pero entonces yo lo quiero así. Estas son las especificaciones con las que debe ser construido ese templo. ¿Por qué? Porque Dios no es igual a los demás dioses. Dios no iba a permitir que le construyeran un templo según cómo se construían los otros templos. Porque Dios es el verdadero Dios. Y Dios es santo, santo, santo. Él no iba a tener un templo igual al de los demás. Debía ser un templo que mostrara la diferencia que hay entre Jehová
y el resto de ídolos falsos que hay alrededor. Entonces, este primer versículo de Segundo de Crónicas nos debe invitar a reflexionar en algo muy importante. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios. Nosotros necesitamos ser conscientes de que Dios está aparte de nosotros, de que Dios es santo, 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 pero también somos invitados a la comunión con Dios, porque Dios construyó un templo donde tener comunión con sus hijos. Dios pidió un templo, o Dios especificó un templo donde los hijos de Él, donde su pueblo puedan tener comunión con Él. Entonces yo creo que por ahí deberíamos ir dándonos la idea de cuál era el propósito entonces que Dios tenía al permitir o al construir este templo. Ahora, vamos a entrar a ver el templo como tal. Entonces, ¿cuáles son las especificaciones que Dios pidió en ese templo? Como estamos leyendo Segundo de Crónicas solamente, porque no voy a hacer un estudio completo, tal vez sí profundo, pero no completo, del templo. Vamos a ver solamente lo que Segundo de Crónicas menciona. Hay otros pasajes que hablan del templo y que dicen otro montón de cosas más del templo, pero vamos a ver solamente las que están en Segundo de Crónicas por ahora. Entonces, ¿cuáles son las especificaciones que nos menciona este autor en Segundo de Crónicas? ¿Cuáles son? Primero, dice el versículo 2: y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos, de 28 a 31 metros, y la anchura de 20 codos, 10 metros. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos, 10 metros más o menos, de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, 55 metros. ¿Se hacen una idea? Más o menos. Esto tiene del frente aquí, son, ¿cuánto los medimos la otra vez? Son como 12, 15 metros más o menos, de aquí, del frente a acá, más o menos. Entonces estamos hablando de que tiene 30 metros, era el doble de esto de profundo, más del doble. El ancho nuestro aquí, si acaso, son 3 metros, 3 metros, 4 metros. O sea, estamos hablando de que es 2, 3 veces más ancho que esto. Y la altura, 55 metros de alto. 55 metros de alto. ¿Por qué? ¿Por qué el templo de Dios tenía esas medidas? Y aquí yo me voy a invitar a mí mismo a suponer un poco. Entonces los invito a suponer conmigo, porque realmente no tenemos por qué, ¿verdad? Pero podemos hacer algunas suposiciones. ¿Por qué el ancho y el profundo no era tan grande del atrio principal? Habían otras medidas afuera del atrio, pero del atrio principal, ¿por qué esa era la medida? ¿Por qué no tan grande, diríamos nosotros? Pero ¿por qué sí tan alto? ¿Hacia dónde iba a mirar la gente cuando entrara al templo? Hacia arriba, ¿verdad? ¿Hacia dónde? La gente iba a entrar y iba a ver paredes, mira, y de pronto. Y eso los iba a invitar a pensar en Dios. Eso los iba a hacer reflexionar que tienen un Dios tan grande, un Dios tan lejano, podríamos decir tan alto, de alguna manera. Realmente ese templo invitaba a la gente a darse cuenta quién era Dios. Después dice el versículo 4, ve al final: y lo cubrió por dentro de oro puro, y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Me brinco al 6b, y el oro era oro de Parvaim, así que cubrió la casa, sus vigas, sus lumbrales, sus paredes, sus puertas con oro. ¿Qué es el oro? ¿Qué es?
metal precioso. Pero como es un metal precioso, yo le agregaría el metal más precioso. Cuando entraba la gente al templo, cuando entraba la gente al atrio principal del templo de Dios, veía todo cubierto de oro. ¿Por qué? Bueno, normalmente según los estudiosos, ¿verdad? La gente que sí sabe, otros solamente repetimos lo que otros saben, pero los que sí saben, de los que uno lee, dicen que el oro simboliza básicamente 5 cosas cuando tiene relación con Dios. La primera cosa que simboliza el oro es lo divino de Dios. Simbolizaba la divinidad de Dios. Otra cosa que simbolizaba el oro era la integridad de Dios. Porque vean que varias veces menciona el versículo que era oro puro. Era el oro de la mejor calidad. Entonces ese oro de la mejor calidad simbolizaba a ese Dios íntegro, ese Dios puro. Además de eso, el oro simbolizaba el gran valor que tenía el templo y el gran valor que tenía el Dios al que se le adora en ese templo. Además, una cuarta cosa es que simbolizaba la purificación del pueblo de Dios. Simbolizaba esa pureza que Dios estaba llevando a cabo con los que eran invitados a entrar a ese templo. Y una última cosa es que simbolizaba el rescate que Dios había pagado por cada uno de los miembros de su pueblo. Entonces, cuando el pueblo de Israel entraba al templo y veía todo eso cubierto de oro, reflexionaba en varias cosas importantes. La gente debía entrar y pensar, oh, wow, o sea, Dios es un Dios grande, Dios es un Dios valioso, Dios es un Dios que ha pagado por mí, Dios es un Dios que me ha redimido. Y todo eso al entrar a un templo que apuntara hacia Dios. Pero no solamente habla del oro en ese versículo, también habla sobre la madera de ciprés. El ciprés, dos significados que tiene, según los que saben, como les digo. Tiene 2 simbolismos que habla sobre la durabilidad de la madera, de la durabilidad de Dios como tal, y la fragancia, la adoración. Entonces el ciprés con el que estaba construido el templo invitaba al pueblo de Dios a reflexionar en que ese Dios al que iban a adorar es un Dios eterno y es un Dios que merece adoración, que elevemos fragancia de adoración a Dios. Además de eso, el versículo 6 dice que cubrieron la casa. Tenemos ciprés y tenemos oro, y además cubrieron la casa de piedras preciosas. ¿Qué simbolizan las piedras preciosas? Bueno, las simbolizan la majestad de Dios. Los reyes hacían coronas de oro y ponían en ellas piedritas preciosas. Pero ayer estábamos entrando a un templo donde el rey no es una coronita de oro con piedras preciosas. Estamos hablando de montones de metros cubiertos de oro y cubiertos de piedras preciosas. Entonces le daba a entender al pueblo que aquí está alguien más importante que el rey. Aquí está alguien más grande que el rey. Aquí hay alguien que tiene más poder, más autoridad que el rey mismo. Aquí hay alguien más bello que el rey mismo. Y aquí hay alguien que está para siempre reinando sobre todo y sobre todas las cosas. Y por si eso fuera poco, agarraron en las paredes y esculpieron serafines o querubines, ángeles esculpidos en las paredes. ¿Qué simbolizaban los ángeles? Si leemos Ezequiel, si leemos Jeremías, si leemos Miqueas, estos pasajes que nos hablan sobre la presencia de Dios. ¿Qué era lo que había alrededor de la presencia de Dios? Ángeles. Pero ángeles, ¿qué era lo que hacían estos ángeles? Cubrían la santidad de Dios, guardaban la santidad de Dios, adoraban a ese Dios santo. Entonces la gente entraba al templo y no solo veía un templo alto, un templo grande, forrado en oro, con piedras preciosas, sino que además veía a su alrededor querubines. Y hacía la gente reflexionar, estoy entrando a la presencia de un Dios santo. Y yo estoy entrando a adorar a un Dios santo, a un Dios glorioso. Y entonces cuando
usted entra y se da cuenta, voy a decir usted, pero cuando usted entra y se da cuenta que está delante de la presencia de un Dios que es santo, 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 ¿qué le ayuda a darse cuenta a usted mismo? Sobre usted mismo. Que usted no es santo, santo, santo. Yo lo dije el otro día, no recuerdo si aquí o en la actividad de jóvenes, que si nosotros decimos que Dios es santo, 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 es como decir que nosotros somos pecador, pecador, pecador. Estamos tan lejos de la santidad de Dios por lo santo que es Él, como también estamos tan lejos de la santidad de Dios por los pecadores que somos. En la misma distancia. Por mi pecado y en la misma distancia de su santidad. La idea de este templo no era hacer a la gente reflexionar sobre qué bien me siento. ¿No? ¡Ay, qué feliz soy! ¡Qué lindo estuvo el culto! ¡Cómo me gustó! Las miradas de la gente que entraba al templo construido por Salomón no eran miradas que se volvían hacia ellos mismos. Eran miradas que se volvían hacia Dios, dándose cuenta quién soy yo en relación a ese Dios al que estoy reflexionando, o al que estoy viendo, o lo que estoy admirando en este momento. Mire, el templo de Dios no se trata de usted. El templo de Dios no era para usted. El templo de Dios era para enseñar sobre la santidad de Dios. Este lugar en el que nos reunimos no se trata de que sea para nosotros. No es un lugar que nos debe invitar a pensar en nosotros. Este culto que tenemos no es algo para nosotros. No es algo que le debe hacer sentir a usted bien. No es para que usted salga y diga, ay, qué bien me siento. Hoy el culto sí me gustó. Dani, lo felicito porque hoy los cantos me encantaron. Porque nadie está cantándole a usted. Nadie está haciendo el culto para usted. Esto es para Dios. Pero entonces debemos darnos cuenta a qué Dios estamos adorando. Y darnos cuenta de por qué estamos entrando en este lugar tan santo, tan especial. Después de esto dice el versículo 8, y hoy me voy a extender un poquito más en el tiempo, ahí me disculpan. Después de esto dice el versículo 8, hizo asimismo el lugar santísimo. Y del versículo 8 hasta el versículo 13 habla de este lugar santísimo. Y menciona varias cosas de este lugar santísimo. Primero voy a hablar de lo que es el lugar santísimo. Después voy a hablar de dos cosas que menciona ese lugar santísimo. ¿Por qué es santísimo? Porque vean el lugar donde la gente ya estaba. O sea, si la gente entraba y lo primero que veía era esa habitación, esos querubines y todo, ya los hacía darse cuenta que estaban en un lugar santo. Ya los hacía darse cuenta, estamos en un lugar donde la presencia de Dios está. Entonces el lugar que seguía era santísimo, porque era mucho más santo que este en el que estoy yo ahorita. Hasta aquí pude entrar, hasta aquí puedo estar, pero después de este lugar no puedo, porque es un lugar santísimo. Dice que este lugar era dedicado solamente a la presencia de Dios. Era un lugar que reflejaba su santidad y también la separación que había entre lo profano y lo inmundo con la santidad de Dios. La gente llegaba y se daba cuenta, es que Dios es todavía más santo que esto. Dios aquí me permitió llegar, pero todavía Dios es más santo que este lugar en el que yo estoy. Él todavía está más lejano de este lugar al que yo estoy. Y ese lugar santísimo era el lugar donde entraba el sumo sacerdote una vez al año para pedir perdón por los pecados del pueblo. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar. Como representante de todo este pueblo que estaba afuera, él entraba y representaba a todo ese pueblo que no podía entrar a este lugar santísimo. Y podía entrar una vez al año, y después de haber pedido perdón por los pecados de él, después de haber hecho sacrificio por el perdón de sus pecados, entraba y ofrecía sacrificio por el perdón de los pecados de todo el pueblo. Esto hacía recordar a la gente la distancia que hay entre el hombre caído y el Dios santo. ¿Y qué hay en ese lugar santísimo?
dice el pasaje que también estaba cubierto de oro y también estaba cubierto de querubines. Representaba un lugar que era santo, santo, santo. Un lugar al que el pueblo de Dios no podía entrar. Tanto era así que ya los ángeles no estaban esculpidos en las paredes solamente, sino que habían dos grandes ángeles que cruzaban de lado a lado el lugar santísimo, tocándose ala con ala. Una ala extendida tocaba la punta de la pared y otra ala extendida tocaba la punta del ala del siguiente ángel. Y la otra ala del siguiente ángel tocaba la siguiente pared. Entonces ya no se trataba solamente de que hay ángeles, sino que hay ángeles cubriendo, haciendo una muralla, diciéndole: hasta aquí es donde usted puede entrar. Después de esto usted no puede entrar. Y por si fuera poco, el versículo 14 dice: hizo también un velo azul, púrpura, carmesí y lino, y hizo resaltar querubines en él. ¿Usted sabe que yo nunca había notado eso? Esta es la primera vez que yo leo, que me doy cuenta que estoy leyendo que el velo tenía querubines en él. Yo siempre había leído, yo sabía que había un velo, pero yo imaginaba una tela nada más, una tela. Pero no había imaginado querubines resaltados en ese velo. Y ese velo cerraba. Después de ese velo usted no puede pasar. Ese velo hace diferencia. De aquí para adentro está la santidad de Dios. De aquí para afuera está usted. Su pecado, ¿quién es usted? Su vida no le permite cruzar de aquí para adentro. Querubines resguardando la santidad de Dios. Querubines protegiendo la santidad de Dios. ¿Usted se imagina lo que era entrar al templo y ver alrededor suyo ese montón de querubines, ver piedras preciosas, ver todo cubierto de oro, y además ver al frente suyo una tela, un velo grande, con colores que solamente identificaban la realeza? Colores que identificaban la grandeza de algo a lo que usted no podía entrar. De algo a lo que usted no tenía acceso. De algo que está más allá de lo que a usted puede siquiera imaginar. Pero una vez al año alguien entraba ahí. Una vez al año el sumo sacerdote entraba ahí a pedir perdón por los pecados. No voy a seguir, ahorita entro a eso. Versículo 15, 16 y 17 dicen algo que me llamó mucho la atención. Dice que al frente de la casa, ya me devolví, los llevé hasta adentro y ahora los voy a sacar, porque después de ahí usted no puede entrar. Después de ahí ni usted ni yo podemos entrar. Entonces no les voy a seguir diciendo lo que está acá, me lo voy a llevar para afuera. Bueno, papito, vio todo muy lindo, venga para afuera. Y afuera le voy a enseñar dos columnas. Una se llama Jarquín y la otra se llama Boaz. ¿Sabe lo que significan esas dos columnas? El nombre Jarquín significa Dios establece. Y Boaz significa hay fuerza en Dios. ¿Por qué tenían que llamarse esas dos columnas así? O sea, ya estamos otra vez afuera. Estamos subiendo el monte y estamos llegando al templo de Dios. Y cuando estamos a punto de entrar al templo de Dios, vemos dos columnas. Y una nos dice, Dios es el que establece. Y otra dice, Dios es el que da la fuerza. ¿Por qué? Porque de ahí para adentro usted no puede estar delante de la presencia de Dios si no es por Dios mismo. Dios es el que establece quiénes entran y quiénes no. Dios es el que sostiene a los que entran y a los que no. Y Dios es el que da fuerza a cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Ahora sí, nos vamos a entrar otra vez. Llega usted y ve las dos columnas y usted dice, Dios es el que fortalece, Dios es el que da fuerza, Dios es el que establece todo aquí. Entonces entro delante de su presencia. Y cuando entro veo ese templo inmenso, cubierto de oro, de piedras preciosas, ángeles. Y lo primero que pienso es, oh, estoy delante de la santidad de Dios.
pero estoy delante de la santidad de Dios porque Él, esas dos columnas de afuera, Él es el que me da la fuerza para estar aquí. Él es el que establece que yo esté aquí. Y después está al frente mío un velo del Rey, un velo cubierto de querubines, un velo que me dice: de ahí para allá usted no puede entrar, pero una vez al año hay alguien que entra ahí. Una vez al año hay alguien que entra ahí a pedir perdón por mis pecados, porque yo no puedo entrar ahí. ¿Saben quién entra ahí? Ahora quien entra ahí por usted y por mí es Cristo Jesús. El momento en el que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo fue roto de arriba hacia abajo. Pero imagínenselo así. No se imagine solamente un velo, imagínense el ejército de los ángeles que ese velo representaba. Es como que Cristo Jesús agarrara y dijera a sus ángeles: apártense, abran campo, porque por este camino van a entrar mis hijos. Por este camino van a entrar mis elegidos. Por este camino va a entrar mi pueblo. Un pueblo que no merece entrar, que está al otro lado. Un pueblo que está al lado allá, viendo con admiración y esperando poder entrar. Pero no pueden por su pecado. No pueden por su debilidad. No pueden porque son caídos. Aún no pueden porque ni siquiera quieren entrar. Ni siquiera me buscan. Entonces yo voy a abrir el velo. Yo voy a quitar a los ángeles. Yo voy a abrir ese velo de arriba abajo. Y voy a ir a traer a ese pueblo a entrar delante de mi presencia. Y ahora, como dice el autor de Hebreos, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros todos los días. Debemos arrepentirnos y poner la fe en Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pedro. Arrepiéntanse y crean, pero conozcan al Dios al que están entrando a adorar. No es un compa, no es un ídolo, no es un Dios como los demás. Este es el Dios vivo y verdadero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el alto, el sublime, el altísimo, el magnificente, el omnisciente, el omnipoderoso. Ese es el Dios al que usted y yo no teníamos acceso, pero es el Dios al que Cristo Jesús nos ha dado acceso. ¿Cuánto necesitamos a Cristo Jesús para poder acercarnos a este Dios? Oremos. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta mañana dándote gracias, Señor, porque en Cristo Jesús podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia. Gracias porque eres un Dios santo, 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 porque eres un Dios grande y poderoso, un Dios sublime. Gracias porque eres un Dios inalcanzable, porque así podemos volver nuestra mirada a Cristo Jesús. Así podemos poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. Gracias porque Cristo Jesús es ese sumo sacerdote que ha cruzado ese velo, que ha roto ese velo, que ha apartado a los ángeles delante de Él y ahora nos ha traído delante de tu presencia. Dios, gracias por esta bendición. Gracias porque solamente en ti y solamente por medio de ti hay esta oportunidad, este gozo, esta bendición de estar delante de tu presencia y poder llamarte como Cristo Jesús, Padre, Abba Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.